con el tema de Marco Cortés, porque creo que es un tema que nos va a dar para analizar bastante qué tanto los partidos políticos ya lograron descifrar el error en el que cayeron cuando perdieron la elección del pasado 2 de junio. El asunto es que antes de entrar a ese análisis, cuando René Delgado empieza a entrevistar a Marco Cortés y lo empieza a presentar, me queda claro con la respuesta de Marco Cortés por qué ese discurso de Xóchitl Gálvez de hablar de su vida personal como si fuera un logro público o como si fuera un logro que muchas personas pueden conseguir. Y les voy a explicar brevemente por qué, aunque no tendría que hacerlo. Está René Delgado describiendo los últimos cargos de Marco Cortés y a Marco Cortés no le gustó que se saltara unos cuantos cargos de la vida pública de Marco Cortés. Porque claro, acuérdense, sobre todo en esta lógica panista, que si no presumen tu currículum completo, entonces no eres nadie. Esa es exactamente una frustración, me parecía un detalle a destacar, pero prácticamente en lo que se centra esta primera parte, además de Marco Cortés frustrado porque no leyeron completo el currículum, que hasta es contador, padre de familia, casi casi quiere que digan cuántas veces va a dejar a sus hijas a la escuela y cuántas no. Además de eso, René Delgado le empieza a preguntar, pues muy forzadamente, porque Marco Cortés no lo dejaba hablar, le empieza a preguntar si en realidad ya saben en qué fallaron y Marco Cortés destaca 5 cosas en las que fallaron. Vamos a escuchar cuáles son esas 5 cosas que según Marco Cortés fueron el acabose de el PAN. Que ha sido diputado, senador, fue coordinador parlamentario de los diputados, incluso presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y es actualmente el dirigente nacional de Acción Nacional. Se trata desde luego de Marco Cortés, a quien le doy la más cordial bienvenida. No, hombre, al contrario, René, un gusto estar aquí contigo y te faltó decir que soy panista de toda mi vida. Panista de toda la vida. Desde los 11 años de edad, en Zamora, Michoacán, mi tierra, recibimos con mi familia a Manuel Cloutier cuando estaba en su campaña presidencial. Y además, desde ese momento, cuando viene este asesinato de Estado, que al final de cuentas para muchos dejó... ¿Asesinato? Yo lo que creo es que lo fue. Esto fue lo que nos marcó en mi casa, en tu casa, cuando yo tenía esa edad, porque se dijo mucho que había sido un accidente, pero recordarás que en una recta sufre un accidente cuando un tráiler se le viene encima en su carril. Vamos a suponer que lo fue, pero no era curva, no estaba lloviendo, no había otras circunstancias más que un tráiler se le encima y obviamente pierde la vida el Gran Maquío, que como recordarás estaba generando una fuerza de oposición muy fuerte en ese momento y en esa coyuntura de México. Entonces, eso me marcó y además de eso, pues soy padre de familia, tengo 3 pequeños, un niño de ya 13 años, otro de 10, una niñita de 4 y tengo una carrera como contador público, porque luego solo se cuenta la parte política y también hay la parte personal, profesional, que cada uno de nosotros también la tiene. Pero te vamos a seguir viendo en la política. Por supuesto, y me vas a ver, además me vas a ver defendiendo a nuestro país. Mira, René, mucho han dicho, esto ya valió, no hay nada que hacer. Y yo lo que diría es, bueno, ¿qué acaso no tenemos, por lo menos ahorita, en el Senado de la República, con los números que conocemos, no tenemos más de 1/3 la oposición para resistir? Aquí mi gran pregunta es, ¿quién va a fallar? ¿O qué partido va a fallar? Yo te aseguro que los 22 senadores de Acción Nacional no fallarán.
no van a debilitar al Poder Judicial. Eso no quiere decir mejorarlo. Claro, de hecho hemos anunciado, vamos a presentar una propuesta integral que incluye policías, fiscalías y al Poder Judicial. Pero lo que sí te diría es, si aquí, René, nadie falla, si todos resistimos el embate, que va a ser por la buena, que es con dinero, comprando a legisladores, o por la mala, amedrentándolos con expedientes o amenazas diversas. Si todos los que nos decimos ser oposición resistimos, no habría de qué preocuparse. Y si el Tribunal Electoral, nada más para terminar la idea, si el Tribunal Electoral también interpreta de forma correcta el artículo que habla de la sobrerepresentación, que no puede ir más allá del 8%, porque no puede ser que un partido que si bien ganó con el 55% de los votos para la Cámara de Diputados, no le puedes dar con ese 55% a su coalición un 75%, y a nosotros que tuvimos 41 en su conjunto, no nos puedes reducir al 25%. Por ello ahí es donde vamos a librar una gran batalla para evitar la sobrerepresentación a la coalición ganadora y evitar la subrepresentación a la coalición y los partidos opositores. Esto, querido René, cambiaría la historia de México, de lo que hoy tanto nos preocupa a muchos. 4 minutos llevas. Pero ahí está, lo dejo, empiezo con esa primera parte. Empiezo con esa primera parte, que es cuando Marco Cortés se descoce, cuando dice que esto es imposible, que él, un michoacano derecho como la flecha, él todo de verdad, un verdadero prócer de la democracia, y encima se enoja porque no lo presentaron de manera completa. Pero ahí empieza el primer tema de hoy, que tiene que ver con la sobrerepresentación. Miren, esto ya lo hemos platicado, ya platicamos con Hamlet Almaguer, ya platicamos con Álvaro Delgado. El tema de la sobrerepresentación es por partido político, no por alianza. Es más, recuerdo que lo explicamos en este programa cuando poníamos estas gráficas. Ahí está el video, se los voy a rescatar en un short para que lo tengan más práctico a la mano, porque me parece muy interesante que sobre todo priistas y panistas que sí han tenido control total de las cámaras en el pasado, hoy están hablando de una sobrerepresentación, cuando ni siquiera existe, porque justamente para evitar el tema de la sobrerepresentación, Morena, PT Verde dividieron los siglados de los legisladores para que en el momento que entraran, no entraran todos a una bancada, sino que entraran a distintas bancadas. Es particularmente una de las razones por la que tenemos que el Partido Verde tiene la mayor cantidad de diputados después de Morena. Y miren, no me encanta. Entonces, justamente esa situación fue pensada, fue planeada, fue diseñada para evitar este concepto de sobrerepresentación. La gente lo sabía y salieron a votar justamente para tener esa mayoría en las cámaras. Hoy no les está gustando y hoy en realidad son sus propias decisiones del pasado las que hoy literalmente se le están escupiendo en la cara, ¿no? Porque PAN, PRI, PRD, si no estoy mal, particularmente fue el PAN con Felipe Calderón, que pone el tema de el 8%, no puedes tener más del 8% de legisladores para evitar la sobrerepresentación y tener cámaras parejas, eso ahí está. Ellos lo decidieron, ellos lo pusieron. Morena en el 2021 se enfrentó a ese tema, hubo modificaciones de legisladores, pero 2024 hicieron las modificaciones necesarias y ahí están. Cada legislador entró con bancada distinta. En contraste, regresemos, por ejemplo, al 2013. En la legislatura que corresponde al primer mandato de Enrique Peña Nieto, ellos no eran coalición, no ganaron como coalición. Pero una vez que estaban que Enrique Peña Nieto había ganado en 2012, firmaron el famoso Pacto por México, en donde los tres partidos más grandes de México, PAN, PRI y PRD, se comprometían a votar las 11 reformas transformadoras de Enrique Peña Nieto. Y no solamente eso pasó, sino se convirtió en una realidad, sino que
Uno, significó que tuvieran el control total del Congreso porque firmaron un acuerdo postelectoral. Y dos, nadie les dijo nada. Aprobaron reformas en fast track. La reforma energética la aprobaron sin chistar. Nunca hubo una oposición del extranjero, jamás vimos que se ampararan los empresarios, que recurrieran al Poder Judicial. Eso simplemente no pasó, no ocurrió. En este momento, ahora sí, como no son ellos, ¿no? Como no son ellos a los que les está tocando tener esa cantidad de diputados, entonces están intentando que el tema de los legisladores llegue hasta el tribunal para evitar que pase lo que legalmente puede ocurrir. De hecho, en la mañanera, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, explicó el tema, ¿no?, de la sobrerepresentación, explicó que es completamente legal la cantidad de legisladores que pueden entrar, que en realidad no hay ningún problema en la cantidad de legisladores que van a ingresar, porque la ley es muy clara en decir que es por partido político y no por coalición. Y es incluso remontarse al pasado, recordar cómo hace años ellos tenían ese control por tener estas coaliciones. De hecho, el origen de las coaliciones es justamente ese, para poder tener los votos necesarios y aprobar reformas. Solo que en ese afán de no querer ver la realidad tal cual es, de querer violar las propias leyes que ellos aprobaron e impusieron cuando eran en poder, hoy están intentando, tras distintas maromas, hacer algo que no es posible. Vamos a escuchar lo que Luisa María Alcalde explicó en la conferencia de prensa sobre la sobrerepresentación, que en este momento no existe y que hay que estar muy pendientes porque sí hay varios intentos por querer tumbar al famoso Plan C. De hoy queremos tocar el tema de la sobrerepresentación para conocimiento de todo el pueblo de México. Este tema, como sabemos, en las últimas semanas ha empezado a surgir en los medios de comunicación, en diferentes foros. Sabemos que próximamente, en las próximas semanas, se va a definir cuál es la integración del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Y así inician varias voces y articulistas que hablan sobre la sobrerepresentación. Entonces, vamos a hablar sobre este tema. Si me prestan y la famosa cláusula de gobernabilidad. Adelante. Primero que nada, conocer que en 1996 hubo una reforma constitucional, se modificó la Carta Magna, la Constitución, y fue una reforma que hasta el día de hoy está vigente. El artículo 54 de nuestra Constitución regula cuál va a ser la distribución de los plurinominales. Y con esta distribución regula también lo que se ha llamado la sobrerepresentación. Y hay dos reglas muy importantes que establece nuestra Constitución que, como aquí podemos ver en el texto, dice: primera regla, ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados, ya sea por la vía de mayoría o plurinominal. Cualquiera de las dos, ningún partido político puede tener más de 300 diputados. Es la primera regla que establece nuestra Constitución sobre la sobrerepresentación. Y la segunda regla que establece: en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios, por mayoría o plurinominales, que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación nacional. Es decir, que la votación total emitida por un partido más 8 puntos porcentuales va a ser el límite máximo que podrá tener el partido político respecto a la asignación de curules de diputados. Estas dos reglas que se introdujeron en la Constitución en el 96, hoy están vigentes en nuestra Constitución. Un par de meses después, igual en el 96, se reformó también
el COFIPE, es decir, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y en aquel momento se introduce una regla específica que habla sobre las coaliciones, precisamente para poder distribuir a los diputados plurinominales. ¿Y qué dice ese artículo 59A del entonces COFIPE? Dice: a la coalición le serán asignados el número de senadores y diputados por el principio de representación proporcional que le correspondan, como si se tratara de un solo partido. Entonces, en el 96 se establecía esta regla específica que se decía: tratándose de coaliciones, se va a contemplar como si se tratara de un solo partido político. Este artículo, reformado en 2008, adelante, se eliminó por completo. En el 2008, el PAN, el PRI y el Verde Ecologista, por mayoría, eliminaron este párrafo cuarto del artículo 59A, que era la regla sobre las coaliciones. A partir de entonces, eliminándose esta regla específica, la asignación ha sido por partidos políticos y no así por coaliciones. Y lo podemos ver en todas las elecciones que siguieron después de 2008. Vamos a verlo. 2009, por ejemplo, hubo coalición PRI, Verde Ecologista, también PT y lo que era Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano. ¿Cuál fue la distribución de los diputados plurinominales? Por partido, no por coalición, por partido, como dice la Constitución. En la elección de 2012 hubo coalición del PRI, del Verde, de Nueva Alianza, también del PRD, PT y Movimiento Ciudadano. ¿Y cómo se distribuyeron los diputados? Por partido. En 2015 hubo coalición del PRI, Verde Ecologista, del PRD y del PT. ¿Y cómo se distribuyeron los diputados? Por partido. En 2018, PRI, Verde y Nueva Alianza, Morena, ya como partido político con Encuentro Social y PT, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, y nuevamente, de acuerdo a la Constitución, la distribución fue por partido, no por coalición. Finalmente, en 2021, que fue la coalición de PRI, PAN, PRD, Morena, PT y Verde, nuevamente, de acuerdo a nuestra Constitución, la distribución fue por partido. Es decir, desde que se reforma en 2008 el COFIPE y se elimina la regla específica que decía que las coaliciones se contarían como partidos políticos, empieza esta distribución de plurinominales tomando en cuenta los partidos políticos. ¿Qué pasa en esta legislatura? Ahora, con la reciente elección, como podemos ver aquí y lo hemos presentado en anteriores ocasiones, estos son los diputados por mayoría que se han obtenido por parte de los partidos. En el caso de Morena, por ejemplo, 161 diputados por mayoría, distritos ganados. El cálculo de acuerdo a el criterio por partido político sería que obtendría 87 diputados por representación proporcional, es decir, plurinominales, dando un total de 248. Primera regla de la Constitución que regula la sobrerepresentación: no más de 300 diputados, 248. No son más de 248 diputados, es la primera regla. Y segunda regla que establece la Constitución es el total de la votación emitida más 8 puntos porcentuales, no puede exceder. ¿Cuál fue la votación emitida por Morena? 46.54%. Si le incluye uno los diputados plurinominales, te da una representación de 49.6%. No excede la segunda regla establecida por nuestra Constitución. Y así lo podemos ver en el caso del PT, 38 diputados por mayoría, 12 sería
la asignación de representación proporcional, dando un total de 50. El PT obtuvo 5.8% de la votación, obtendría el 10% de representación en la Cámara. En el caso del Verde Ecologista, del PAN, del PRI, del PRD y de Movimiento Ciudadano, lo mismo. En ningún caso se transgreden estas dos reglas básicas de nuestra Constitución, que no excedan 300 y que no excedan la votación total más el 8%. Aquí está la distribución que hemos señalado. ¿Qué sucede o por qué esta discusión? Porque, como sabemos, de acuerdo a las reglas hoy establecidas en nuestra Constitución, la coalición Morena, PT y Verde Ecologista obtendría 373 diputadas y diputados, es decir, una mayoría calificada. Y la mayoría calificada te da la posibilidad de modificar la Constitución, no solamente las leyes. ¿Por qué esta discusión y por qué no quieren que se siga con el mismo criterio que establece nuestra Constitución y que se ha mantenido desde 2008? ¿Por qué ahora dicen no, que no sea por partido, que sea por coalición? Porque no quieren que se obtenga la mayoría calificada y se tenga la posibilidad de reformar la Constitución y así llevar a cabo la reforma al Poder Judicial y con ello que la gente pueda votar por jueces, magistrados y ministros. En el fondo eso es lo que está sucediendo y por eso hoy ya no les gustó el criterio que se ha mantenido siempre. Ahora dicen que no sea por partido, que sea por coalición. Entonces, esto, presidente, era importante mencionarlo. Sería bueno también escuchar pues a la academia, qué dicen los constitucionalistas respecto a qué dice nuestro texto constitucional y cómo debería ser interpretado ahora que en unas semanas vamos a conocer ya cuál será la distribución definitiva de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Es cuanto, presidente. Pues ahí está lo que explicó la secretaria del Trabajo, creo que queda perfectamente claro, es un poco lo que les decía de sí, es que el PAN, PRI, PRD ya han tenido el control total del Congreso, no una, no dos, en varias legislaturas, esto ya ha pasado, en la administración de Enrique Peña Nieto, el Pacto por México es el ejemplo perfecto para recordar esta sobrerepresentación que sí existió, que no fue electoral, pero sí se dio de facto una vez que firmaron PAN, PRI, PRD esta alianza para aprobar reformas, las famosas reformas estructurales. Entonces, en ese momento tendrían que haberse opuesto, alguien tendría que haber impugnado, alguien tendría que haber levantado la mano, alguien tendría que haber dicho eso está mal. Eso no pasó, en ningún momento ocurrió. En realidad, ¿qué es lo que vimos? Servilismo. Ponerse a las órdenes de un grupo político, porque ni siquiera era tanto como que Enrique Peña Nieto, era a las órdenes de un grupo político para al final hacer lo que quisieran. El tema es que no han aprendido de esos errores. Entonces, aquí, y lo leían en sus comentarios que estaban diciendo, justamente lo leí, tienen a eran sus reglas, era su cancha y era su balón. Sus reglas, su cancha, su balón. En esas reglas, en esa cancha y con ese balón se jugó. Y la secretaria de Gobernación, disculpen ustedes, Luisa María Alcalde, está explicando pues qué es cada una de las cosas que pasó, cómo es que legalmente sí se puede, porque la sobrerepresentación, el porcentaje de la sobrerepresentación es por partido político, el partido, más bien la coalición, hizo alianzas estratégicas, se disputaron ciertas candidaturas solos. Yo sigo volteando a ver con curiosidad el trabajo del Partido del Trabajo. El Partido Verde, yo
yo sé que esa situación no me hace favorecedora de muchos amigos allá adentro, pero pues el Partido Verde, yo no veo que haya hecho un trabajo ejemplar, solamente que supo acomodarse, y el Partido Verde estratégicamente sabe cuáles son sus zonas fuertes, postula a su gente fuerte y opera en donde saben que les van a conseguir votos. En donde saben que no son fuertes, no se desgastan. Esa es la parte estratégica del Partido Verde. Ahí trabajé un par de años y lo puedo decir tal cual. Su parte estratégica es eso. Yo sé en dónde soy fuerte, ahí voy, ahí le entro solo, o ahí voy y ahí le entro con mi candidato y que me apoyen los demás porque sé que la voy a ganar. Es algo también muy lógico para los partidos políticos, pero en esta balanza donde hay 3 partidos políticos, PAN, PRI, Morena, PT Verde, y Morena es el más grande, por mucho, no era ni como el PAN PRI PRD, ni como el PRI Verde en su momento, no, o sea, tienes a un Morena que es un monstruo político por la cantidad de gente que puede jalar, y tienes a un PT y a un Verde que son mucho más chiquitos, como repensando en qué te pueden sumar. Entonces, el Verde jugó sus cartas, también la relación que existe entre hermanos que fueron dirigentes, Mario Delgado, dirigente de Morena, y su hermano, si no estoy mal, fue secretario de Finanzas del Partido Verde, que actualmente será diputado del Partido Verde. Evidentemente hay una relación mucho más cercana, mucho más clara entre los dos, una comunicación mucho más clara, y el PT queda rezagado hasta cierto punto por la cantidad de lo que se movió. Y no es que no tuviera dinero, sí tenía mucho dinero que los demás, mucho menos dinero que los demás, perdón, pero el Partido del Trabajo juega muy calmado. Pues figuras relevantes del Partido del Trabajo que ubicamos, pues a Noroña, evidentemente, que ahora está en Morena, pero bueno, no tiene un partido como tal, Morena, PT, lo que sea, al diputado Benjamín Robles Montoya y al profe Anaya, el eterno dueño del Partido del Trabajo. Entonces, hubo lugares en donde no se quisieron ir solos, había una muy fuerte diferencia entre el Partido del Trabajo, algunos gobernadores, candidatos del Partido del Trabajo, más bien, en algunos alcaldes, porque no son gobernadores, en algunos alcaldes del Partido del Trabajo contra los gobernadores de Morena, como es el caso particularmente de Hidalgo. Alcaldes del Partido de Trabajo fueron agredidos, detenidos por tener diferencias con el gobernador de Morena. Hay una diferencia por ahí que no ha subido tanto, que no ha escalado tanto, pero sí está pasando. En el caso de Nuevo León, de donde el profe Anaya es senador, no quisieron irse en alianza, se quisieron ir solos, se abrieron muchísimo, hay lugares en donde no se ve que el PT hiciera algo, entonces básicamente el PT hizo lo mínimo indispensable, ¿no? Llamémosle, mantiene su registro justo por cómo se diseñó la estrategia de las coaliciones, que es una estrategia que diseña Morena, que opera Citlali Hernández, porque ella fue la encargada de hacer las coaliciones, entonces, pues esa estrategia funcionó. El tema aquí es que por más que le busquen, es muy probable que esto llegue al tribunal, por supuesto que va a llegar al tribunal electoral, pero la ley, ¿no dicen que la ley es la ley? Pues la ley es la ley.